Tengo las agallas para morir. Lo que quiero saber es si tú tienes las agallas para vivir. Eso es lo que le dice Harvey Big Daddy Pollitt a Brick. Lo que le dice un padre al borde de la muerte a su hijo. En este clásico del cine, vamos a platicar sobre una de las grandes obras de teatro que se ha convertido en una gran película. Un gato sobre el tejado caliente o la gata sobre el tejado caliente de Zinc. Este filme que aproveche lo caliente y que ese dedito caliente caiga para darle suscribirse a este canal, like a este video, que se dejen correr esos deditos también para comentar y desde luego para compartir. Un gato sobre el tejado caliente es un documento valioso por sí solo. La cinta se basa en la obra homónima del dramaturgo Tennessee Williams, quien públicamente mostró su descontento por la versión cinematográfica. El disgusto se debió principalmente a los cambios efectuados en el segundo y tercer acto, pero sobre todo a que las referencias a la homosexualidad fueron retiradas para cumplir con el código de producción de Hollywood. Aún con ello y a pesar de ello, Un gato sobre el tejado caliente mantiene gran parte del original y elabora sobre otros aspectos. La obra de teatro se estrenó el 24 de marzo de 1955 en el Teatro Morocco en Nueva York. Tuvo 694 presentaciones, fue nominada al Tony y le dio a Williams su segundo premio Pulitzer. La película generó interés y polémica, y a pesar de enfrentar varios obstáculos, se situó entre las más exitosas de 1958. Originalmente sería filmada en blanco y negro, pero cuando Elizabeth Taylor y Paul Newman se sumaron al reparto, en papeles previamente rechazados por Lana Turner y Grace Kelly y Elvis Presley, respectivamente, el estudio decidió hacerla en color para poder explotar los llamativos tonos de los ojos de sus protagonistas. Y en realidad la película no nada más aprovecha los ojos de sus protagonistas, sino la belleza y el atractivo de sus protagonistas. Esta es una de esas películas que ya desde aquel entonces muchas otras películas desde luego lo hacen hoy en día, pues aprovechan a través de ciertas tomas, de ciertos momentos, para lucir el atractivo de sus actores, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos a Elizabeth Taylor, a su personaje, a Maggie, pues ponerse unas medias y entonces lucen las piernas de Elizabeth Taylor. Vemos a Paul Newman en algún momento sin camisa, por ejemplo, y entonces pues luce su cuerpo, su pecho, su piel dorada. Entonces, bueno, pues es parte también como de darle estos, ¿cómo llamarle? Estos caramelos visuales al espectador, pues para que echen taquito de ojo, literalmente. La banda sonora de La gata sobre el tejado caliente de Zinc eh, resultó de piezas pregrabadas y pertenecientes a la librería musical de MGM debido a que una huelga de músicos impidió que se compusiera un original. El tema principal había sido elaborado para Tensión, una película de 1949. La historia, ¿de qué trata esta película? Bueno, la historia sucede una tarde en la casa de los Pollitt. Es una familia sureña. Es cumpleaños del abuelo, interpretado por Burl Ives. Sus hijos han asistido con sus familias en parte a festejarlo y en parte a despedirse. El abuelo tiene cáncer. Él cree que es otra cosa y que vivirá varios años. Brick, Paul Newman, el personaje de Paul Newman, tiene un matrimonio disfuncional con Maggie la gata, el personaje de Elizabeth Taylor. Ellos son uno de los matrimonios que conforman esta historia
y Brick es hijo de el abuelo. El motivo de esta pues disputa, de este matrimonio disfuncional entre Brick y Maggie es la muerte de Skipper, el mejor amigo de Brick, que además esta muerte ha dejado a Brick pues en una suerte como de depresión, digamos, ¿no? Bueno, y luego está el otro hijo del abuelo que es Gooper. Gooper, a cargo de Jack Carson, está casado con Mae, interpretada por Madeline Sherwood. Y bueno, ellos son padres de 5 y esperan uno más, mientras que Brick y Maggie no tienen hijos. La preocupación de Gooper y Mae es el destino que tendrá el legado del abuelo. Los intereses pasados y secretos de cada uno interferirán en una noche llena de revelaciones. Richard Brooks retoma la labor que Elia Kazan hiciera en teatro. Kazan, quien previamente dirigió un tranvía llamado Deseo y Baby Doll, rechazó dirigir la versión cinematográfica de La gata sobre el tejado caliente de Zinc debido a las diferencias que tuvo con Tennessee Williams durante la puesta en escena. Entre ellas, la no inclusión del personaje del abuelo en el tercer acto. Precisamente ese es uno de los cambios que Brooks realizó, además de una escena entre el abuelo y Brick en el sótano. No son las únicas, varias de las otras modificaciones pues tienen como esta función de ayudar a que se sienta menos teatral, porque al final la obra de teatro pues sucede toda en la casa y entonces aquí por ejemplo le han agregado la escena en la que van al inicio donde llegan los abuelos, los recogen del aeropuerto, llegan a la casa y entonces tienen un par de escenas también, no nada más en las recámaras o en la sala, sino en el exterior de la casa, otra más en una eh, en relación a un auto, otra más que nos cuenta un poco cómo es que Brick se lastimó, por ejemplo. Entonces, bueno, todo esto ayuda a darle un poco más de movimiento, ya que no sea, pues justamente que se sienta tan enclaustrada la obra, aunque sí en algunos momentos, pues es justo la intención, ¿no? Que todo sucede en esta casa y que eso tiene pues este aspecto metafórico de reflejar el corazón del hogar, de la casa y demás, ¿no? Estas modificaciones que se hicieron intensifican los conflictos y permiten a los actores hacer gala de su histrionismo. Elizabeth Taylor es simpática y ambiciosa como la gata. Su belleza está en todo su esplendor y hace perfecta mancuerna con Paul Newman. Este personaje de Maggie la gata es uno de los grandes personajes en la historia del teatro. Esos grandes personajes que una actriz podría interpretar. Porque es un personaje de mucha inteligencia, eh, con una cierta vulnerabilidad, pero también con una cierta habilidad de salirse con la suya. Al final es una gata, y una gata en el sentido metafórico y en el sentido no negativo de como hoy se ha venido quizás a utilizar este adjetivo de que, ay, es una gata. No, 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 no. Aquí es una gata por esta sagacidad que tienen los gatos, ¿no? Y Maggie es uno de los personajes más fascinantes en esta película, ¿no? La verdad es que nos puede de repente no caer tan bien, pero no podemos negar que es tremendamente inteligente, que sabe muy bien qué quiere, que sabe cómo conseguirlo y que poco a poco se va acomodando, porque además Maggie es el personaje más vulnerable, digamos, en cierto sentido, en esta historia. Porque aunque Maggie está casada con Brick y aunque Maggie sea tan hermosa y tan inteligente, pues no tiene un heredero, por ejemplo, ¿no? A diferencia del otro hermano, que tienen 5 y va a llegar otro más, ¿no? Y eso la hace vulnerable porque sin un heredero, en aquella época obviamente, pues no hay una manera de asegurar el legado y el que continúe esa parte de la familia, ¿no?
Bueno, pues como Brick, Paul Newman es depresivo e irónico, pero siempre, siempre galante. La verdad es que aquí, pues bueno, Paul Newman se ve muy, muy guapo y tiene también un buen personaje. No es un personaje que oculta varias cosas, ¿no? Sobre el cual ahí entre líneas en el subtexto dejaron muchas de las cuestiones que podemos interpretar o que se prestan a interpretaciones, aun y cuando Tennessee Williams pues piensa que quedaron eliminadas por completo. Luego tenemos a Burl Ives, que da una clase de actuación como el abuelo. Este personaje fue escrito para él por Tennessee Williams. Ives, al igual que Sherwood, repiten en los personajes que desempeñaron en Broadway. Aunque mantiene un cierto toque teatral, Un gato sobre el tejado caliente se sostiene como película. Es ágil, es interesante, es mordaz, es realista, es cruda. La Academia o el Oscar la nominó en las categorías principales: Mejor película, mejor director, mejor guion adaptado, mejor actor y mejor actriz. Y también mejor cinematografía a color. Tennessee Williams, sin duda alguna, es uno de los dramaturgos más dotados. Quizás Un gato sobre el tejado caliente no lo haya hecho del todo feliz, pero aún así es una digna representante de su trabajo. La pantalla inmortaliza a sus personajes: la familia, la intriga, la avaricia, la mendacidad, que es uno de los grandes temas de esta película, el alcoholismo, la depresión, el machismo y hasta la homosexualidad están presentes. Y lo seguirán estando por muchos años. Es un trabajo que no parece escrito, sino retratado de la realidad. Las vidas de un gato son muchas más que 7. Y un gato sobre el tejado caliente siempre, siempre cae de pie. No se pierdan este clásico. A mí me encanta esta película. Porque, híjole, es cautivante ver estos actores y además ver todo de lo que está hablando. Es un gran, gran drama familiar que confronta a estos personajes, que nos muestra la desesperación, los intereses, lo que cada uno de ellos cree merecer o no merecer y cómo están ahí confrontados. Es un gran, gran drama y bueno, es un gran clásico del cine. Por favor, ustedes hagan algo muy clásico y denle like a este video, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse a este canal. Yo los veo muy muy pronto con otro clásico del cine.